En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy hago este video y yo creo que es uno de los videos más delicados, al menos de los últimos tiempos, por el tema que vamos a tocar, que no es otro que la persecución religiosa hacia nosotros los cristianos. La persecución religiosa, a veces no nos tenemos que ir a miles de kilómetros para vivirla. La podemos vivir aquí también. Que se lo pregunten al padre Custodio Ballester. Él no se ha ido a ningún país de África ni de Medio Oriente, sino que la persecución la está sufriendo aquí en su propio país por ciertos comentarios y un artículo sobre el Islam. Y eso, pues, le ha servido, pues, para llevar un calvario de 8 años a la espera de juicio y ahora mismo estamos esperando, pues, la sentencia, ¿verdad? Pero para que te des cuenta que la persecución puede estar ahí, acechándote en la vuelta de la esquina. Pero bien, me quiero centrar en Nigeria. Y no quiero ser yo el que sea un perro mudo, guardar un silencio cómplice, vivir en un silencio acomodado. Ah, me da igual, aquellos están muy lejos de mí y eso a mí no me afecta. Recordemos que somos un solo cuerpo. Somos la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y cuando uno de los miembros de ese cuerpo se duele, sufre, pues todo el cuerpo pues también sufre, ¿verdad? O debería de ser así. He leído estos últimos días una gran cantidad de informes, estadísticas, sobre lo que sucede en Nigeria. Pueden parecer números, datos fríos, pero detrás de cada número hay una vida. Hay un joven, hay una madre, hay un niño, hay un padre, hay un abuelo. Nigeria es un gigante demográfico de África y se ha convertido, tristemente, en uno de los escenarios más dramáticos de sufrimiento por causa de la fe cristiana. Estados como Borno, Yobe, Adamawa, en el noroeste del país, han sido el epicentro de los ataques de ese grupo islámico, Boko Haram. Han quemado aldeas, han secuestrado niños y han masacrado comunidades completas. En el centro del país, comunidades cristianas rurales son agredidos por pastores fulani, radicalizados con armas, motivados muchas veces por tensiones étnicas también, claro, religiosas y también por recursos. Un dato estremecedor, según el informe del Parlamento británico, con base en los datos de Open Doors, solamente en 2023 se estimó que 5.000 cristianos fueron desvividos por motivos de fe. Y se afirma que el 90% de esas personas desvividas ocurrieron en Nigeria. En años anteriores,
La misma fuente, Open Doors, estimó que en 2022 murieron casi 5.900 cristianos de nuevo por causa de su fe. Y cada año la cifra de iglesias afectadas, derribadas, atacadas, quemadas, pues esa cifra crece. Y según Open Doors, entre octubre del año 2023 y septiembre del 2024, fueron desvividos de nuevo casi 4.500 cristianos. Siempre el mismo motivo, por su fe. En ese mismo lapso de tiempo, un informe indica también, esos informes están ahí, están a la vista de todos. Voy a dejar algunas fuentes en la descripción del video. En ese mismo lapso de tiempo, un informe indica que agárrate, más de 380 millones de cristianos en el mundo sufren altos niveles de persecución o discriminación. Para que luego se me quejen personas de otras religiones que viven en plena libertad y nadie los persigue por causa de nada. Vamos a dimensionar esto. 1 de cada 7 cristianos en el mundo está sometido a algún tipo de hostilidad por su fe. En Nigeria, por ejemplo, las comunidades cristianas son desplazadas, sus propiedades destruidas, las iglesias saqueadas y muchos creyentes se ven obligados a huir de sus tierras para poder salvar lo más preciado que tienen, que es su vida. Según esta misma fuente también, Open Doors, de los 34.5 millones de personas desplazadas en el África subsahariana, 16.2 son cristianos. Imagínate, una madre con su hijo en brazos, niño de pecho, mirando hacia atrás mientras las llamas consumen su aldea. Imagínate el silencio roto por disparos lejanos, mientras se pregunta si hoy será el día en que debe de morir por confesar su fe. Creo que fue ayer en la red social Instagram, porque esas imágenes no las vamos a ver dentro de los noticieros, al menos aquí en España, como este mismo grupo, Boko Haram, entraba a un poblado y la gente no sabía dónde meterse. La gente huyendo tal como te pillaba. No te da tiempo ni a tomar algo de ropa, agua, comida. No, no, no. Escuchas los disparos, escuchas el murmullo de la gente y ¿qué haces? Huyes. Huyes despavorido. Y como he dicho, esas imágenes no van a aparecer en el noticiero. ¿Para qué? ¿Para qué? Vaya que nos escandalicemos. Pero Nigeria no es un caso aislado. También en Pakistán, por ejemplo, la ley de la blasfemia es usada como un arma legal. Acusaciones falsas, denuncias anónimas, cadenas de oración convertidas en cadenas de prisión. El caso, por ejemplo, de Asia Bibi, condenada a muerte, pero que finalmente fue absuelta, ha sido un símbolo mediático pues, de esta injusticia, ¿verdad? Aunque ella pertenece al cristianismo, en general muchos católicos y evangélicos enfrentan esta maquinaria legal de persecución. Hay
No van a mirar si eres evangélico, si eres protestante, si eres católico, si tu fe está puesta en Cristo, estás en su punto de mira. Por ejemplo, en Corea del Norte no hay estadísticas precisas debido pues también al extremo hermetismo del país. Lo que sí sabemos es que seguir a Cristo se hace en secreto, bajo pena de cárcel. O te puede tocar tortura o sentenciado a muerte. Las noticias que salen de Corea pues son escasísimas, pero quienes se convierten en creyentes suelen desaparecer en campos de trabajos forzados. En India, especialmente en estados con leyes anticonversión, fíjense que leyes pues tan perversas, o donde el nacionalismo hinduista es fuerte, las iglesias pequeñas pues las incendian. Los cristianos perseguidos por sus propios vecinos e incluso los convierten de manera forzada. O sea, los hacen apostatar de su fe, pues usando la fuerza. Las conversaciones, especialmente del hinduismo, las conversiones, perdón, especialmente del hinduismo al cristianismo, provocan hostilidad social y también mucha violencia. En China, aunque con matices diferentes, la persecución es sistemática. El gobierno regula de manera severa las iglesias, derriba cruces, hay imágenes en las redes sociales, pues todas las que quieras, cierran los seminarios, impone la vigilancia policial en los cultos y presiona a los sacerdotes que no se someten al Partido Comunista. Y a veces, pues ellos mismos colocan a sus propios obispos. Y en China, pues se suele hacer una reunión o reuniones clandestinas, iglesias domésticas que operan bajo un constante riesgo, pues, de ser encontrado y, pues, ser ajusticiados. Aquí es donde entra el trabajo del Observatorio de la Libertad Religiosa como Open Doors World Watch List, lista mundial de persecución de puertas abiertas. Y estos organismos recopilan datos sobre la presión, discriminación y violencia contra los cristianos en distintos ámbitos de la vida, ya sea privado, ya sea familiar, comunitario, nacional e institucional. Esa lista para el año 2025 señala que 380 millones, pues como hemos dicho antes, pues se enfrentan a persecución y discriminación. Esas cifras son escandalosas. Son cifras que, sinceramente, no entiendo cómo se puede callar, no se puede informar, ningún gobierno alza la voz, nada, 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 nada. Fijémonos con Palestina, donde todo ese lobby, al menos aquí en España, feministas, el colectivo LGTBI, terroristas de ETA, han tomado embarcaciones incluso para ir allí a ver si ellos pueden ser los héroes. Pero aquí, tú y yo guardando silencio, la iglesia guardando silencio, porque está muy bien, sí. Es que tenemos que orar por Nigeria. Es que tenemos que orar por nuestros hermanos en Pakistán, en China, en Yemen, en Irak, en Siria. Sí, está muy bien. Orar, rezar, estupendo.
Pero no podemos rezar y estar con los brazos cruzados. Ora et labora. Reza, pero al mismo tiempo trabaja. Como se suele decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Los cristianos nos hemos acostumbrado a oír ese tipo de noticias y no alzamos la voz. Por eso es la intención de este programa, alzar la voz contra aquellos que tienen responsabilidades y tienen poder para poder parar todo eso y no lo hacen. No lo hacen. No podemos ver cómo a nuestros hermanos, pues, los desviven. Las cifras son horribles. Un solo cristiano muerto por causa de su fe debería de ser un escándalo. Debería de ser escándalo. Pero este mundo ya no se escandaliza por nada. No se escandaliza. Han muerto 50 cristianos, los han metido en una iglesia y han encendido el fuego y han muerto allí calcinados. Y la gente puede estar almorzando, puede estar cenando, escucha esa noticia y no le afecta. Nos hemos acostumbrado ya al horror, nos hemos acostumbrado al terror. Ya nada nos da miedo, nada nos impacta, nada nos sorprende, da igual cuánta gente muera, da igual. Todos los días escuchamos lo mismo. Ya la gente se ha inmunizado sobre eso. ¿Tú quieres inmunizarte? Yo no quiero inmunizarme. Por cada cristiano que cae, debemos de alzar la voz. Fíjense la desidia de la Iglesia en estos asuntos. Puse al comienzo el ejemplo del padre Custodio Ballester. Muchos de ustedes sí sabrán, ¿no?, la historia del sacerdote, pero pueden buscarlo en internet, padre Custodio Ballester, búsquenlo en Google y ahí le aparece, porque estos días ha estado el tema muy, muy candente. Pues el padre Custodio, 8 años sufriendo, 8 años soportando. ¿Saben cuánto apoyo le ha prestado la Iglesia? 0. Incluso el arzobispo de Barcelona, el señor Omeya, le decía, no sé si en serio o en media broma, aunque me parece igualmente de insultante ambas posibilidades. Yo iré a visitarte en la cárcel, le decía. Como diciendo, con nosotros no cuentes, pero si vas a la cárcel, pues te visitaremos. Y es Vox Populi. El padre no ha sentido el calor de la Iglesia, en el sentido de la jerarquía, porque qué duda cabe en el día del juicio, pues estuvo muy arropado. Estuvo muy arropado. Y no solamente eso, hubo diferentes iniciativas donde se recogieron casi 30.000 firmas para parar ese proceso de enjuiciamiento contra el sacerdote. Por eso te digo, hermano, hermana, que para que nos persigan a otro nivel, en tu mismo país te pueden perseguir, te pueden encerrar, te pueden buscar problemas. Pues allí, en Nigeria, en Pakistán, pues las leyes están como están y nuestros hermanos perecen. Perecen. Pues pidámosle al Señor muchísimo y a la Virgen María, pues que interceda muchísimo ante su Hijo por nuestros hermanos. Por todos esos mártires que pierden su vida
por Cristo. Decía el Señor, y con esto voy a terminar, quien quiera conservar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por mí, la encontrará. Por eso, esos mártires, pues, que caen, y esos verdugos que se jactan de haber derribado a no sé cuántos cristianos, no se dan cuenta que están llenando el cielo de mártires. Dios te guarde, Dios te bendiga.